Hola, estamos ahora con Carmen Ilizarbe, profesora de Ciencias Sociales en la Universidad Católica, doctorada de magíster en Ciencias Políticas, antropóloga de licenciatura, con un diploma de género. Además, Carmen, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, César, muchas gracias por la invitación. No, la invitación se debe a que tenemos una excelente novedad, que es La democracia y la calle, el texto que acabas de presentar, editado por el Instituto de Estudios Peruanos, y que creo que merece más de una lectura. Carmen, comencemos con una síntesis tuya. ¿Qué nos presentas en esta entrega? Bueno, este es un libro que empezó con mi esfuerzo por entender de dónde salió la gran marcha, la marcha de los Cuatro Suyos en el año 2000, ¿no? Yo quería entender cómo en un contexto en el que más bien se hablaba de la apatía generalizada, de la desmovilización, en la que mucha gente se había preparado ya para la continuidad del gobierno de Alberto Fujimori, que se intentaba reelegir aún contra su propia constitución, ¿no? Yo quería entender cómo en ese contexto en el que todas las predicciones decían que Fujimori se quedaba 20 años más, ocurrió esta gran protesta, esta gran movilización que contribuyó muchísimo a deslegitimar el régimen. Y luego, bueno, yo hice mi tesis doctoral en teoría política sobre este caso, pero también estudiando las protestas, tratando de ver de dónde salió la marcha de los Cuatro Suyos, eh, pude darme cuenta de que durante todo el gobierno de Alejandro Toledo, el momento de recuperación ya de la democracia y en el que, según lo que la teoría democrática señala, las movilizaciones populares normalmente retroceden para que la clase política ocupe su lugar y las demandas puedan ser canalizadas a través de los partidos y los líderes políticos. Eso no ocurrió en el Perú. Eh, las protestas han continuado durante todo el siglo XXI, durante todos los gobiernos democráticamente elegidos del país. Hoy tenemos en curso un estallido social y yo quería entender por qué la gente o mucha gente no se había desmovilizado, ¿no? Entonces, esas son las preguntas de fondo de la investigación que yo hice para mi tesis doctoral. Eh, y que, digamos, me llevaron a reconstruir primero el gobierno de Fujimori para entender un poco contra qué se produjo la reacción en el año 2000 y luego tratar de rastrear las distintas vertientes de lo que en el 2000 pareció una articulación popular muy fuerte, ¿no? Un momento de unidad política impresionante que luego ha tenido formas de reedición en los años posteriores. Y bueno, así es como he planteado una serie, un enfoque, una manera de entender la política para empezar, una lectura de las protestas, de las demandas, de los actores de la calle y de ese espacio de participación política ciudadana que yo he llamado ahí la calle. Un espacio que reconoces como público. La calle en tu libro, tengo la impresión, y es parte de mi segunda pregunta, no es o no hace referencia a un espacio solamente urbano, ¿verdad? Porque claro, la calle es el espacio en el que transita el destino final, el último movimiento de la Marcha de los Cuatro Suyos, que es en Lima, pero la Marcha de los Cuatro Suyos es también un desplazamiento que parte del interior del país. Y cuando pasas, es muy fuerte este pedazo en tu libro, pasas de la Marcha de los Cuatro Suyos, ves la transición y ves que la transición no implica una desmovilización total. Marcas que hay una cierta desmovilización, pero marcas una línea de continuidad que sostiene el espacio que llamas calle, pero que está más allá de la ciudad durante el gobierno de Toledo, durante el gobierno de García, y en algo que parece un postscriptum, lo extiendes para poder mirar todas las movilizaciones que de alguna manera han estado invisibilizadas por la política oficial durante estos 20 años. ¿Cómo encuentras la configuración de ese espacio? Es, ¿Lo ubicas como un área en la que se desarrolla lo que llamas incluso una contrahegemonía continua, pero plural, diversa? A ratos la pintas como alegre, no niegas componentes de violencia. ¿Qué hay en ese espacio complejo que llamas la calle? Ajá.
Sí, bueno, la calle alude primero al espacio, ¿no? El espacio público, eh, por excelencia, las plazas, las avenidas, las carreteras, son espacios, como digo yo en el epígrafe, de encuentro de las personas, de la gente, para muchas actividades, todas las cuales, por cierto, confluyen también en las protestas, ¿no? La venta de productos, la celebración, los bailes, todo eso ocurre en el ámbito de la protesta, pero la protesta en el marco del espacio que es finalmente el de la expresión de la ciudadanía, el espacio propio de la ciudadanía, de la gente. Eh, es en cierta forma el último reducto también para una participación que en el Perú ha desplegado con nuestro último experimento democrático, ¿no? En el del siglo XXI, una serie de mecanismos institucionales importantes, pero que han fracasado en su implementación, ¿no? Tú has señalado que las protestas suelen ser la última, en realidad el último paso. No, nadie empieza con una protesta en la calle, porque como han mostrado muchos estudios ya en toda la teoría de movimientos sociales, los costos son altos para la gente. Hay que dejar de trabajar, hay que dejar a los hijos o hay que llevarlos, hay que invertir dinero, esfuerzo, y no hay ninguna seguridad de ganar. Pero es la última alternativa cuando ya no se tienen formas de incidir en los gobiernos y cuando se siente también que los gobiernos empujan a la gente a límites que ya no se pueden sostener por la población, ¿no? Estoy simplificando en exceso porque en realidad ese espacio de la calle, como tú anotabas, no es necesariamente urbano, aunque es predominantemente urbano. No es solamente en Lima, aunque es predominantemente en Lima por el centralismo del país. No es mayoritariamente por cuestiones económicas o reclamos de derechos sociales, pero esas han sido demandas muy importantes, incluso desde antes de la caída de Fujimori, y lo siguen siendo todavía, y se encuentran con otro tipo de reclamos al Estado, de muy diverso tipo, que pueden ser reclamos de corte más liberal, el reconocimiento de identidades diversas, de género, por ejemplo, ambientalistas, pueblos indígenas, sindicatos, eh, y también grupos organizados, que creo que han sido muy fuertes en el siglo XXI, para impedir el retorno al Fujimorismo. Hay un vínculo importante allí con lo que fue la marcha de los cuatro suyos, ¿no? El movimiento No Keiko ha sido determinante para impedir la victoria electoral del Fujimorismo en el país. Entonces, es un espacio abierto, ¿no? Digamos, a la calle cualquiera puede llegar, todos estamos en cierta forma en la calle, las calles son nuestras, y por eso es que podemos siempre reclamar desde ahí nuestra posición de ciudadanas y ciudadanos que discrepan, disienten o cuestionan a los gobiernos. Pero no es un único espacio, no es uniforme, no es homogéneo, ni agrupa personas que fácilmente confluyen en una misma línea o posición. Aquí creo ver una tensión, lo lanzo para tener tu reacción, entre una calle que se convierte en ese espacio al que se confluye cuando el modelo basado en la representación se agota. Y tú incluso cuentas la historia como la de una desilusión, ¿no? Una movilización por la democracia que no logra, dices, poner en el primer plano las reivindicaciones sociales, culturales y económicas y se conforma con la democracia mínima. Entonces establece una democracia liberal que mantiene el modelo económico de los 90, se desactiva y se convierte en protesta. Pero si de un lado está esa parte en la que la calle es protesta, del otro tienes una frase hermosa, la encuentro hermosa, en la que quiero encontrarla en mis notas. Dices esto, ¿no? En la página 20. En la calle se protesta, se canta, se baila, se celebra, se reza, se compra y se vende, se hace memoria y se lucha colectivamente, y no solo como individuos. En la arena política de la calle se construyen sujetos colectivos que marcan el ritmo y la dirección
de la acción común. Y en el libro describes la calle, e incluso en lo que contiene de movilizaciones, lo ilustras con fotografías de personas que se desplazan e introduces estos giros en los que uno siente que también la calle puede ser portadora de narrativas con elementos artísticos, con contenidos estéticos, con una suerte de alegría fundacional dispersa. ¿Cómo se mueve esta tensión entre protesta y expresión colectiva eh, afirmativa, positiva, sonriente, si me permite decirlo así? Sí, bueno, la protesta no es esencialmente negativa, ¿no? Yo en el libro he descrito que en el Perú la forma en la que se ha protestado se ha acercado casi siempre a lo que yo he llamado ahí un poder de veto, ¿no? Es decir, la protesta normalmente ha surgido en el Perú en este periodo que yo estoy relatando como una forma de oposición popular a decisiones gubernamentales o a gobiernos considerados autoritarios, ilegítimos, o a fuerzas políticas consideradas ilegítimas. Entonces, de muy distintas maneras, la protesta se ha convertido en una forma de detener algo que se considera dañino, pernicioso, problemático. En ese sentido, la protesta aparece como una acción que persigue un objetivo que no es afirmativo o que tiene un contenido claro para reconstruir la política, por ejemplo, al menos no hasta ahora, ¿no? Creo que ahora estamos en un momento distinto. La protesta no es esencialmente violenta tampoco. Hay muchas que son performances, que son cantos, que son bailes. La gran mayoría de protestas que yo he visto y que se han documentado en el país tienen grupos de estudiantes, artistas, con sus pancartas, con sus muñecones, con sus cantos, con sus batucadas, con sus bailes, con sus personajes a veces. Y entonces hay toda una dimensión vital de la vida comunal, de la vida colectiva, que también se traslada a la calle, incluso en el momento de la protesta, ¿no? Creo que hay una asociación fácil que yo quisiera desmontar entre protesta y acción negativa o acción violenta. Eso no es necesariamente el caso, no es siempre así. Pero por supuesto eso también puede ocurrir. Entonces yo lo que veo es que no hay en realidad contradicción entre la dimensión celebratoria que tiene la protesta y en general digamos, la constitución de este sujeto colectivo del que yo hablo en la calle, ¿no? Es una constitución que puede ser celebratoria y formas de violencia que también aparecen o desencuentros incluso al interior de de las propias protestas, ¿no? No creo que haya que romantizarlas y pensar que son espacios en los que todo fluye, todo es orgánico, todos están de acuerdo y se puede impulsar todo en una misma dirección, porque tampoco es así. De hecho, noto cierta tensión, sobre todo en el capítulo 1, en política e imaginación, entre la calle. Me parece muy interesante que pongas el acento en la calle que recibe actores, ¿no? Porque insistes mucho en la pluralidad o la polifonía de las voces que se mueven dentro de la calle, y casi diría al frente. En esta parte no sé si el esquema llega a ser binario, un sistema institucional establecido, basado en la representación, que en el texto está un poco parado al frente a esa calle o de esa calle que tiene el poder de veto. Hay una oposición irreconciliable entre el sistema institucionalizado basado en la representación y la calle organizada en esta polifonía. Eh, es una pregunta compleja. Yo pienso que hemos llegado a eso, ¿no? Y lo digo pensando en el momento político que tenemos actualmente en el Perú. En el libro yo señalo que a veces se le echa la culpa a Fujimori de que él destruyó los partidos políticos. No es así, ¿no? Como nos ha mostrado el trabajo de Martín Tanaka, Demócratas sin Partidos. Este es un proceso que es anterior.
a Fujimori y termina con un colapso del sistema de representación política, ¿no? Yo he insistido en que el diseño institucional de democracia que nosotros tenemos, ese diseño inaugurado en realidad con la Constitución del 79, ¿no? Se sostiene absolutamente sobre un sistema de representación multipartidario. Al colapsar el sistema de representación multipartidario, que es el fundamento de la lógica de transmisión de demandas, de vincular al Estado con la sociedad, ¿no? Y que conforma, digamos, un conjunto de actores políticos, una clase política, si se quiere, al colapsar esa dimensión, todo el sistema ha entrado en una lógica de descomposición, animado por otros elementos, otros factores que he intentado discutir también ahí. Entonces, para responder a tu pregunta y tratando de formular esta explicación, yo creo que sí hemos llegado a un momento en el que no tener un sistema de representación política real, ¿no? Es decir, que funcione como una correa de transmisión de las demandas tan diversas y complejas de nuestra sociedad para con el Estado, los distintos gobiernos, ha terminado deslegitimando por completo el sistema político, la clase política, las instituciones y la legitimidad de la dinámica y de la lógica de la democracia representativa que se fundó con la Constitución del 79. Una tensión entonces circunstancial, no teórica, es decir, sería posible imaginar un punto de equilibrio en el que el sistema institucional pueda dialogar y absorber las demandas que se presentan desde la calle, dándole de alguna manera, tal vez esto suene impositivo, cierta funcionalidad a la dinámica de esta polifonía de expresiones. Yo pienso que en la calle se expresan una serie de voces que asumen en cierta forma, yo he dicho, asumen su autorrepresentación, ¿no? Es decir, la gente ya no espera que los partidos o que los líderes políticos o incluso hasta los brokers políticos hagan algo para resolver los problemas que tienen. Van directamente a presionar a los gobiernos locales, regionales, al gobierno nacional, para obtener lo que necesitan. En ese sentido se autorrepresentan. En cierta forma representan también a sectores más amplios que no siempre se movilizan, no siempre todos pueden movilizarse, eso también hay que entenderlo. Una protesta es representativa de un grupo siempre más amplio, siempre hay un conjunto de personas que están de acuerdo, pero no pueden participar por razones muy diversas, ¿no? Pero yo creo que la calle en sí misma no es tampoco una entidad que pueda representar per se las muchas demandas y tensiones que tenemos actualmente en el país. Yo sí creo que necesitamos reinstitucionalizar, reconstruir nuestras formas democráticas, nuestras formas de resolver los desacuerdos a través de mecanismos que sean abiertos, que sean participativos, que funcionen, que sean justos, y necesitamos un sistema de representación, ¿no? Ese es un punto a discutir, a pensar. Yo no tengo una respuesta clara de antemano para eso, pero pienso que la calle y las movilizaciones, lo que creo que ya podemos llamar el estallido peruano, podría dejarnos también nuevas agrupaciones sociales, nuevos liderazgos, nuevas voces, para recomponer una clase política que en el Perú está absolutamente colapsada, ¿no? La clase política que heredamos y que no transformamos de manera sustantiva en el año 2000, en la transición del 2000, hoy ha colapsado, no tiene ninguna legitimidad. Entonces, hay que reconstruir también eso. Comienza por la marcha de los Cuatro Suyos, pero sintetizando el proceso que comienza en el 97 con las primeras expresiones culturales o contraculturales de finales de Fujimori. Después de la marcha de los Cuatro Suyos transitas ya en la transición por el Arequipazo, por Tambo Grande, por Ilave, por Bagua, desembocas en las movilizaciones urbanas de tiempos de Kuczynski y el indulto. Pero cierras con una frase que quiero leer para pedirte un último comentario sobre el estallido en medio del cual presentas el libro, que es uno en el que la violencia en la respuesta a la calle adquiere quizás el grado más intenso de agresión en estos 22 años, ¿no? 130 muertos antes de diciembre del 22, 48 o más
en lo que hemos transitado desde el 10 de diciembre. El párrafo con el que pido ese último comentario tuyo sobre el presente es este. Los actos, dices, guiados por la arrogancia, en los que prevalecen la soberbia y el sentido de la omnipotencia, pueden acabar derribando la democracia al fomentar la violación de los límites y reemplazo arbitrario de las normas. Está en la página 41. Desde la calle, la democracia y la calle, ¿cómo ves, para terminar esta conversación, Carmen, el momento por el que estamos transitando? Bueno, yo creo que hemos llegado al colapso institucional de la democracia reinaugurada en el año 2000, ¿no? En esta conversación yo he planteado que el modelo de democracia se funda en el año 80, inicia en el 80, nace de la Constitución del 79, una democracia representativa, de inspiración liberal. En el año 2000 yo he sostenido que esa democracia que se recupera es una democracia neoliberal, ¿no? Es decir, la transición se hace en el campo político del autoritarismo a la democracia, pero en el plano económico, el modelo que fue impuesto dictatorialmente por el gobierno de Fujimori con la Constitución del 93 queda en su sitio y los actores políticos principales asumen que hay un consenso alrededor de ese neoliberalismo, ¿no? Y entonces eso va a marcar la pauta de los gobiernos posteriores, ¿no? Todos estos gobiernos del siglo XXI realmente no importa si son de izquierda, si son de derecha, todos gobiernan de la misma manera, ¿no? En el fondo, el gobierno de Toledo, de Humala, de García, de Kuczynski y de Pedro Castillo no han sido sustancialmente distintos en las líneas matrices de manejo del modelo productivo peruano, ¿no? A pesar de que, y esto creo que no está en el libro, pero en algunos artículos lo he discutido yo también, las votaciones mayoritarias en el Perú, en los procesos electorales de todo el siglo XXI, han pedido de manera sostenida un cambio precisamente en el modelo productivo, ¿no? Eso se ha vinculado a las demandas de grupos o liderazgos de izquierda que realmente en el Perú tienen también poquísima representatividad. Tampoco hay partidos de izquierda propiamente, ¿no? Entonces, los gobiernos han empezado a enfrentar cada vez mayor oposición social y han empezado a ser más represivos. Si miramos, cosa que no está en este libro, pero que es un tema que yo vengo investigando hace unos años ya, cómo utilizan todos los gobiernos democráticos del Perú las declaratorias de emergencia para el control de las protestas, ¿no? Veremos que durante estos 22 años de democracia que hemos tenido en el Perú, se han dado más declaratorias de emergencia que en el tiempo del conflicto armado interno, ¿no? Es una cosa que es realmente muy fuerte y que es lo que ha permitido ese número de personas asesinadas y muchísimas más personas lisiadas, maltratadas, torturadas, violentadas en sus derechos fundamentales en los contextos de las protestas, principalmente en las regiones, no tanto en Lima. Desde ese punto de vista, lo que estamos viendo ahora en el Perú no es inédito a nivel nacional, pero no es inédito en términos de los enfrentamientos entre grupos de ciudadanos que cuestionan decisiones gubernamentales y gobiernos que se niegan a escuchar, ¿no? Entonces, creo que lo que tenemos es un momento en el que ya la deslegitimación del sistema político, de la clase política, de las instituciones, es absoluto. Yo creo que este es un punto de no retorno para el Perú. Me parece que el momento clave es en realidad el 2020, ¿no? El año 2020, con la toma del poder desde el Congreso y el gobierno de Merino, que fue depuesto en 5 días por la gente movilizada en todo el país y con mucha fuerza en la calle en el contexto de la pandemia, marca un punto de quiebre importantísimo. Y creo que ahora lo que estamos viendo es más bien el despliegue de ese colapso.
¿no? Es una situación realmente muy grave la que tenemos en el Perú en este momento. Y yo veo algunos elementos distintos también, ¿no? En relación a lo que hemos comentado aquí. Yo en el libro cuento cómo este poder de veto, que no ha permitido avanzar hacia formas más propositivas para recomponer nuestro sistema político, tiene que ver también con el predominio en las protestas de sectores liberales en el país, ¿no? En general, las grandes demandas que han permitido sumar grandes mayorías han sido elecciones limpias, ¿no? Democracia formal, las demandas de la democracia liberal. Ahora, lo que tenemos en el Perú son sectores campesinos principalmente, rurales, movilizados por las demandas de fondo que siempre han estado, que vienen desde fines del siglo XX, que vienen desde el propio gobierno de Fujimori, que han continuado todo este siglo XXI y que ahora ya no quieren esperar y que están adelante, ¿no? Ahora los liberales están en sus casas o están atrás, ¿no? Y los grupos movilizados de las regiones más rurales, con demandas más fuertemente de reivindicaciones de derechos sociales, económicos, identitarios también, que reclaman incluso una refundación del país, están adelante. Eso es un cambio bien importante, ¿no? Y bueno, vamos a ver a dónde nos conduce. Pero es un estallido, y lo que estás escribiendo es un estallido sin, no en este instante, un sistema político que esté mostrando herramientas suficientes para hacerse cargo de las consecuencias, de modo que sí, un tema que tendremos que seguir mirando. Hemos estado con Carmen Ilizarbe, La democracia y la calle, un libro que creo que es de lectura obligatoria y también un punto de partida, porque como Carmen dice, lo que tenemos ahora, delante, es el resultado de lo que hemos construido o no en estos últimos 22 años. Muchas gracias, Carmen, por este espacio. Gracias a ti.